Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Ya me estaba sintiendo solo. Bueno, hoy tenemos la quinta parte de ora, y hoy es ora y limpia tu corazón. ¿Cómo se hará para limpiar un corazón, no? ¿Cuántas cosas habrá que hacer? En el mensaje de hoy tenemos que hablar de la oración de confesión. ¿Saben qué es confesar? Es un término interesante. Confesar literalmente significa ponerse de acuerdo. Cuando yo confieso que Jesús es el Señor, estoy diciendo, yo estoy de acuerdo que Jesús es el Señor. Cuando yo confieso mis pecados, estoy de acuerdo que estos son mis pecados. Por eso dice la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Me pongo de acuerdo para salvarme. La gran confesión del primer siglo era: Jesús es el Señor. Y esto lo declaraban los primeros cristianos. Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Y por decir esto, muchos fueron a parar a la hoguera, a ser empalados, a hacer comida de los leones, porque la gran disyuntiva era: ¿quién es el Señor? ¿El César, el Curios Cáisaros o el Curios Cristos? ¿El Señor César o el Señor Cristo? ¿Quién era el Señor? Y algunos no se animaron a ponerse de acuerdo con esta declaración, y para salvarse decían que el Señor era el César. Pero quienes estaban convencidos se pusieron de acuerdo a decir: el Señor es Cristo. Jesús es el Señor. Fue tremenda esta confesión, fue tremenda esta declaración de que estamos de acuerdo, nos comprometemos con esto. A veces cuando uno ya habla de confesar, toma más livianamente a veces este término. Y cuando uno dice, bueno, yo me voy a poner de acuerdo con lo que voy a decir, me tengo que empezar a hacer cargo de lo que digo. Hoy, ora y limpia tu corazón. Una oración de confesión. En septiembre, hace poquitito del 2017, la Unión de Ciclistas Internacionales premió al colombiano Nairo Quintana, muchacho de 26 años, como el mejor ciclista de la actualidad. ¿Cuál era el secreto de su éxito? Por un lado, el secreto radicaba en sus piernas, entrenadas y capaces de pedalear a gran velocidad por enormes distancias. Pero el segundo secreto de Nairo Quintana era su bicicleta. Los que conocen la bicicleta era una Canyon Ultimate, y ahí hay una cifra SFSLX. Yo, como soy muy conocedor, la tengo anotada, porque si no... Una máquina de estructura de carbono que pesa apenas 6 kilos, 800 gramos. Nada que ver con las que pesan 17 kilos, que son las que usamos
normalmente, las más livianas, hay más pesadas todavía. Y de hecho, los que la fabricaron tuvieron que colocarle un ¿cómo se llama? Un portabotella, ¿vieron lo que se coloca ahí en el caño abajo, en el cuadro? Para llegar al peso mínimo que se exige. Estaba por debajo del peso mínimo. En el mundo del ciclismo, al igual que en todo tipo de carreras, el tema del peso es esencial. A veces 100 gramos de peso extra pueden determinar ese segundo que hará al mejor de los campeones perder su trofeo. Un poquito más pesado y otro que está mejor te pasa. Sobre todo en el train final, donde los maratonistas del ciclismo, los fondistas, en los últimos 200 metros aceleran. Yo a veces veo algunas imágenes del Tour de Francia y digo, ¿cómo hacen para acelerar después de haber andado tantos kilómetros? ¿De dónde sacan fuerza? Y depende mucho del peso que uno está moviendo. La Biblia dice en Hebreos 12:1, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. De alguna manera, nuestra vida, la vida misma, es una carrera. Y llegaríamos más rápido y mucho más lejos si no cargáramos con tanto peso extra sobre nuestras espaldas. El peso extra de las exigencias ajenas, por ejemplo. ¿Cargaste alguna vez sobre tus espaldas el peso de hacer lo que los demás esperan que hagas en lugar de hacer lo que te apasionaba? El peso extra de conservar las apariencias. Perdiste años de tu vida creando una máscara de hombre o mujer fuerte, perfecta, para salir a buscar ayuda, en vez de salir a buscar ayuda para tus problemas. El peso extra de los vicios. Dañaste tu salud, comprometiste tu capacidad de ahorro a futuro por sostener un caro y destructivo vicio como el alcohol, el cigarrillo u otra droga. El peso extra de los malos hábitos. ¿Cuánto tiempo de tu vida desperdiciaste cultivando un hábito compulsivo y a veces tóxico? El peso extra de las malas compañías. Te rodeas de personas que son una influencia negativa, que te llevan a lugares donde sabes que no debes ir, que te hacen sacar lo peor de vos. El peso extra de las malas decisiones. Cargas con la culpa de haber dañado a otras personas. El peso extra que nos impide correr rápido y en línea recta hacia la meta que Dios dispuso para nuestras vidas desde el mismo momento que nos creó. Es curioso, pero la Biblia llama a ese peso que nos aleja de lo que Dios tiene preparado para nosotros con esa sencilla palabra, pecado. Y lo mejor que podemos hacer para correr con libertad y fuerza es deshacernos de él. Pero ¿cómo es posible deshacerme de la mochila que vengo cargando hace muchos años? ¿Cómo es posible enmendar lo que hice mal y volver a comenzar la carrera? El secreto se encuentra en la oración de Jesús. Ahí en Mateo 6 dice, perdona nuestros pecados. La Biblia llama confesión, ponerse de acuerdo, al acto de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. La confesión es la herramienta de Dios para deshacernos de una vez por todas de esa mochila pesada que nos impide correr. La confesión es el acto de abrir la mochila de nuestra vida para limpiarla de toda la basura que nos genera peso extra. ¿Cuáles son los beneficios de la limpieza interior? ¿Qué sucede en tu vida cuando te determinás a limpiarla de una vez por todas y en profundidad?
Beneficios de la limpieza interior. 5 beneficios aparecen allí en su bosquejo. Primero, restituye mi seguridad. Primera Juan 1:9. No sé cuántos conocerán al autor de Sherlock Holmes, de la novela, Arthur Doyle. El autor de Sherlock Holmes hizo una vez una broma enviando una nota a 5 personajes de los más importantes en Inglaterra durante su tiempo. ¿Qué decía la nota? Todo se ha descubierto, huye de inmediato. Al cabo de 24 horas habían salido del país. Tremendo. Qué difícil es la vida cuando uno guarda, perdónenme la expresión, pero la vamos a decir muchas veces, cuando uno guarda mugre bajo la alfombra. La culpa es una nube negra que nos persigue y carcome nuestra propia seguridad. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión restaura tu seguridad personal, porque te permite andar por la vida limpio, con la seguridad de que tenés los papeles al día, que no ocultás nada, que no le debes nada a nadie. La segunda cosa de los beneficios que trae es que renueva mi amistad con Dios. Siempre que haya algo entre vos y Dios, tu amistad con Él se verá afectada. Siempre que haya algo entre vos y Dios, tu amistad con Él se verá afectada. La Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Cuando entristeces al Espíritu Santo que habita en vos y creíste en Jesús, tu compañerismo con Dios se ve afectado. Eso afecta a todas tus relaciones. Hago un paréntesis. Siempre digo y ruego al Señor que en el epitafio de mi vida se pueda decir lo mismo que se dijo de Enoc. Que pueda decir, y Víctor caminó con Dios. Este es un deseo personal y es un deseo, como buen deseo personal, es un deseo que quiero que todos lo tengan. Que se puede decir de cada uno de nosotros. Y Elvio caminó con Dios. Y Isabel, ¿dónde por andará? Bueno, caminó con Dios. Amén. No se dice mucho, pero ¿cuánto que se dice? No es la cantidad de años vividos, sino la calidad de años vividos. ¿Cuánto hemos caminado con Él? Entonces, cuando mi compañerismo con Dios está bien, mi amistad con Dios se fortalece. También otro de los beneficios de la limpieza interior es que restaura mis relaciones. Es natural que cuando tenemos mugre bajo la alfombra, también se distorsionan nuestras relaciones. Hay personas que proyectan su culpa sobre los demás, estallando en ira a veces contra quienes más aman. Otros, hay padres que son indulgentes, blandos, ¿no es cierto?, con sus hijos, porque sienten que carecen de autoridad moral para disciplinarlos. Hay personas que se vuelven adversas al compromiso, o sea, no se dan la oportunidad de volver a amar, porque la culpa les hace temer que van a cometer de vuelta los mismos errores. La mugre bajo la alfombra, el peso de la culpa en tu mochila afecta tus relaciones. La Biblia dice, el perfecto amor quita el temor. Y lo contrario al amor no es el odio, es el temor. Cuando vos limpiás tu vida, desaparece el temor y podés amar a otros de manera libre y sana. Otro de los beneficios es recupera mi visión espiritual.
Tener basura bajo la alfombra es como manejar un auto solamente con el espejo retrovisor. Medio complicado. Tener una visión de lo que dejaste atrás es importante, pero no podés avanzar sin tener una visión clara de lo que tenés por delante. Confesarle a Dios es como quitar el barro del parabrisas de tu auto. Te limpia la visión y te permite ver lo que Dios tiene adelante para vos. El que se arrepiente y pide perdón al Señor es como si le quitaran el velo de su entendimiento, dice 2 Corintios. Quizás no puedas cambiar lo que hiciste en el pasado, pero al limpiar tu vida recuperás la visión, la capacidad de comprender lo que Dios quiere hacer en tu futuro. Quiero decirte, cuando uno confiesa el pecado, el pasado ya queda resuelto en la cruz. El presente empieza a afirmarse en lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Y el futuro empieza a dilucidarse a partir de lo que ya estás haciendo. Y es provisión de Dios para mañana. La quinta cosa es que repone mi alegría. Está científicamente comprobado que una vida llena de culpa, la mugre bajo la alfombra, a la larga termina enfermándote. ¿Qué dice el Salmo 32? Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Ahora, Dios dice que si limpias tu vida, vas a poder recuperar la alegría que algún día perdiste. Salmo 32:1. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre. Y Dios quiere verte seguro y limpio. Dios quiere caminar junto a vos. Dios quiere que disfrutes sanamente de tus relaciones. Dios quiere que puedas ver lo que Él tiene para vos. Dios quiere que seas feliz. Para que esto ocurra, tenés que tomar la decisión de abrir tu mochila, sacar toda la basura pesada que te impide correr para tener una vida más limpia. ¿Cómo hacer una buena limpieza interior? Primero, examino mi conciencia. Dice el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Examinar, qué palabra fea para los estudiantes, ¿no? Hoy hay examen. Pero este examinar es ponerme, hoy bien decías, es una operación a cielo abierto, corazón a cielo abierto, para que Dios vea. Decíamos el domingo pasado, a nadie pone una luz en el almud, en una caja, sino la pone sobre la mesa para que se ilumine. Es terrible. ¿Vieron que cuando uno saca una foto con algunas penumbras, todo se ve bonito? Cuando vos prendés todas las luces, decís, bueno, ¿cómo hago para tapar algunas cosas? Examinar lo que hay en mi corazón, examinar si mis pensamientos son correctos y puros, examinar si hay algo en mí que desagrada a Dios, es el camino a una vida limpia. Examinar tu conciencia es como limpiar y organizar tu cartera o mochila. Esto es para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Nosotros a veces, como tenemos bolsos chiquititos, no se nos desorganiza tanto, hasta que empezamos a llevar algún morral y terminamos siendo igual de los que criticamos. ¡Ay, la mujer esa cartera! ¿Cuántas cosas hay que uno dice, ¿para qué la tengo? Cuando uno arregla esta mochila, te permite ver las cosas buenas que almacenás, pero también te permite ver la basura que ocupa espacio, que te está volviendo lento y te termina dañando. ¿Cómo se hace un examen de conciencia? Primero, busca un lugar tranquilo y a solas para hacerlo. Segundo,
Tómate tu tiempo. Tercero, pedir al Espíritu Santo que te ilumine. Cuarto, repasar los pasajes claves de la Biblia que hablan de cómo tiene que ser el corazón de un hijo, una hija de Dios. Tener los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, el gran mandamiento, la gran comisión. ¿Estoy haciendo algo que le desagrada? ¿Estoy pecando por omisión al dejar de hacer algo que me indicó? Recuerden que no basta con hacer lo malo. Eso es como una obviedad. ¿Qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Arranquemos por ahí. Examino mi conciencia. Segundo, acepto mi responsabilidad. Una vez le preguntaron a Sócrates cuál era el secreto de su sabiduría. Y su respuesta fue la que ya todo el mundo conoce. Yo no he estudiado filosofía, solo sé que no sé nada. El acto más noble e inteligente que puede tener un ser humano es reconocer su ignorancia, sus propios errores y sus limitaciones. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es la versión joánica de Sócrates. Hay algunas trampas mentales que nos hacen eludir el compromiso de limpiar nuestra basura interior. 3 cosas, por lo menos: la justificación, la victimización, la proyección. ¿Qué son estas 3 cosas? La justificación. Lo que hice, bueno, no es tan malo. Todo lo hacen. La victimización. Lo que hice fue porque, bueno, no tenía alternativa, es culpa de mis compañeros de trabajo, de la escuela. Si solo pudiera cambiar de trabajo, de amigos. La proyección. Esto no es culpa mía, es culpa tuya. Lo hice porque vos me tenés cansado. Si no fueras así, yo no haría. Justificación, victimización, proyección. Aunque muchas de estas cosas pueden ser verdad, nada te exime de la responsabilidad por tus acciones. El camino a la limpieza interior es aceptar tu responsabilidad. Aunque me cueste aceptar, hay muchas cosas que pasan hoy y que se usan estas tres excusas, básicamente. ¿Sabes lo que es la palabra excusa? Literalmente, ¿qué significa excusa? Significa poner afuera la causa. ¿Vieron que la gente en el fútbol se viene a tirar la pelota afuera? La sacó de la cancha, no hacerse cargo. Ex es una partícula griega que significa hacia afuera. Y cusa viene un latín de causa, de carga. Sacar afuera la carga. No me hago cargo, la saco afuera. El Salmo 51 dice: reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. El rey David dijo estas palabras luego de haber cometido el pecado terrible, ¿se acuerdan? Yo siempre me pregunto con este David, me salgo un cachitito. ¿Qué necesidad tenía David? Es interesante lo que dice la palabra de Dios. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, dice, David se quedó en palacio. Tendría que haber sido la guerra. El ocio, de estar aburrido, le hizo salir y mirar. Alguien diría, bueno, ¿qué tenía que hacer ella bañándose en la terraza? Bueno, era su casa, tenía todo el derecho a hacerlo. Y David lo vio. Es que estaba solo, no tenía ninguna... Tenía un montón de concubinas. Pero viste, siempre lo que no tenés, lo querés.
Vas caminando y dice prohibido pisar el césped, y, aunque sea por rebeldón que sos. No dice ningún cartel y pasa de largo. Pasás por el cine, la película es prohibida para menores de 74. ¡Wow! O dice apta para todo público, debe ser un plomo. Lo prohibido atrae, lo que no tenemos lo queremos. Al ser descubierto por el profeta Natán, inmediatamente deja de justificarse, saca la verdad a la luz y reconoce delante de Dios: fui rebelde y no te obedecí, cometí un pecado, lo que hice estuvo mal. Se puso de acuerdo y aceptó su responsabilidad. Tercero, me determino a cambiar. Primero, examino mi conciencia. Segundo, acepto mi responsabilidad. Tercero, me determino a cambiar. Es el mismo Salmo de David. Dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Él sabe que tiene que cambiar. Mucha gente cree que arrepentirse es llorar un mar de lágrimas hoy, sin importar si mañana hará exactamente lo mismo que hizo antes. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio. El término hebreo que se traduce como arrepentimiento es shuv, que significa dar la media vuelta. Es un término de corte militar. Es decir, desisto del camino por el que íbamos y cambio de rumbo, volver a Dios. La Biblia enseña que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, limpiar nuestra vida lo antes posible, porque de no hacerlo corremos el riesgo de llegar a un punto de no retorno. Esa es una expresión de aeronáutica, punto de no retorno. Se llama a cuando el avión avanzó hasta un momento que no le queda otra cosa que llegar a destino porque no le alcanza el combustible para poder llegar la vuelta de donde salió. Es un punto de no retorno. Antes que no ocurra eso, peguemos la vuelta. Es como si tu entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Eso es cauterizar. En medicina, desde la antigüedad, cuando había heridas muy grandes, el hierro candente era como un sello porque quemaba, cerraba y evitaba un proceso infeccioso y ayudaba a que esta herida por lo menos empezara a cicatrizar desde adentro, que es lo más sano que debe ocurrir con una herida. Y esos queloides que se ven en mucha gente es que se ha formado esa cicatriz y ha sido cerrado. Y lo interesante en eso es que no llegan terminaciones nerviosas a ese punto. Es como que uno pierde la sensibilidad donde está ese queloide, esa marca. Pero eso desde el punto de vista médico es bueno. El planteo que hace la Biblia es que así queda de insensible nuestra conciencia. Tenemos cauterizada la conciencia, ya no nos hace mella nada, ni lo que dice Dios, ni lo que dice nadie. Persistir en nuestros pecados, negarnos a confesar y seguir acumulando mugre en nuestra vida equivale a cauterizar nuestra mente con un hierro candente. La cauterización de nuestra mente genera una gruesa capa que nos hace impermeables a la voz de Dios. Por más que miren, nada verán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Pero han cauterizado la conciencia. Alguien dijo una vez, la primera vez que pequé me sentí terrible, pero después me fui acostumbrando. No dejes que tu mente se acostumbre a consumir basura. Apresúrate a reconocer y arrepiéntete. Cuarto, hago lo posible por restituir. La señal de una persona verdaderamente arrepentida, o sea, dispuesta a cambiar, es la voluntad de la restitución.
Es decir, devolver de alguna manera lo que quitó mi pecado a las personas afectadas. Duncan Campbell escribió acerca de un avivamiento tremendo en Gales, donde la gente arrepentida iba a la fábrica del pueblo a devolver las herramientas que ellos, inclusive sus padres y abuelos, habían robado décadas anteriores. Dice el Levítico 6, 4 al 5, debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Che, qué linda virome que tenés. No, es el trabajo. ¿Pero qué te la regalaron? No, no, es la que usé ahí en el escritorio. Pero viste, te dan bastante y yo la voy trayendo. ¿Tenés resma? Ah, sí, tengo. ¿Y qué la compraste? No, no, es la que está en el trabajo. Esta mentalidad tan light ha recibido una nueva definición en teología. Ya no se habla más de robo. Esta nueva teología light dice, es simplemente un cambio de lugar. Esa plata que estaba en tu bolsillo ahora está en mi bolsillo. Es un cambio de lugar. Es una ética situacional. Le buscamos 1000 vueltas para justificar. Pero ¿para qué te trajiste la virome? Si es para usarla ya. Una virome. Las zorras pequeñas echan a perder los cultivos. La mosca que arruina el perfume del perfumista. Ustedes saben que el virus del SIDA, aislado, con una gota de lavandina se muere. Sin embargo, dentro es un catalizador. Acelera todos los procesos en los cuales vos tenés bajas defensas. Pero es una pavada. Una pavada si la aislás. Si no la aislás, hago lo posible por restituir. La Biblia nos habla del testimonio de Zaqueo, ¿recuerdan? El cobrador de impuestos deshonesto que después de encontrarse personalmente con Jesús, tomó la decisión de restituir. Si estafé a alguien con sus impuestos, lo devolveré 4 veces más. Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy a tu casa. No siempre nos será posible restituir. Hay deudas que no podemos pagar, daños que no podemos compensar, personas a las que ya no podemos pedir perdón. Pero siempre que nos sea posible debemos restituir, devolver lo que robamos, pedir perdón públicamente a quienes hemos deshonrado públicamente, devolver la dignidad que le quitamos al agraviado con nuestro pecado. Lo que no podemos devolver queda en manos de Dios, Él hará el milagro. Recuerden lo que David le dijo a Salomón, ¿se acuerdan? Dios conoce el intento de tu corazón. Y es quizás, esto nunca, siento a veces que nunca nos detenemos a pensar, ¿cuál es la verdadera motivación que está en tu corazón, que te mueve a hacer lo que haces en la vida? Allí empieza a trabajar y a perfeccionarse la bendición o la maldición. En el intento, fíjense que no es siquiera la intención, es lo previo a la intención. Y dice David a Salomón, Dios conoce el intento de tu corazón. Porque nosotros podremos chamullar muy lindo, hablar muy bonito y decir muchas cosas, y escuchar de vuelta la voz de Dios que dice, vos de labio me honrás, pero tu corazón está lejos de mí. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros. Y Jesús te mira y dice, no te conozco.
Porque no todo el que dice, sino el que hace. Y no es lo que decimos lo que nos define, lo que nos define es lo que hacemos. Y aún lo que intentamos hacer. Somos especialistas en argumentos para justificarnos y suavizar algunas cosas en nosotros. Pero cuando abrimos nuestro corazón a cielo abierto delante de Dios, es terrible lo que nos encontramos. Pero yo debo confesar, debo estar de acuerdo que esto es no el corazón de Dios, es mi corazón. Un desastre, pero es el mío. Decido buscar ayuda. Dios ha decidido que al confesarle a él nuestros pecados recibiremos su perdón, pero para recibir su sanidad Dios ha dispuesto un camino más largo. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Revelar nuestros sentimientos, nuestras luchas, nuestra basura a alguien que es alguien más es el principio de la sanidad, porque nos permite quitarnos la máscara frente a alguien más. Alguien a quien pedirle que nos acompañe y nos pida cuenta de nuestro progreso. Responsabilizarnos ante otros es una tarea muy difícil. Yo siento, y lo digo como pastor, creo que a todos nos pasa, nos gusta más conocer que ser conocidos. Porque ser conocidos nos pone en una posición muy vulnerable. Entonces, nos saca del ámbito de seguridad, nos saca de nuestro confort. Yo una vez en un campamento con los jóvenes de mi iglesia, la mayoría eran jóvenes allí, les tuve que confesar algo. En aquel momento, obviamente yo era más joven, esbelto, pónganle ficha. Y dije, los pastores jóvenes y hermosos como yo, tenemos el problema de las 3 P. Hoy habría que agregar una 4ª P, pero bueno, en aquel momento lo que se conocía socialmente eran 3 P. Plata, poder y pollera. Hoy agregarían pantalón, pero bueno. Y yo les dije, en ese momento, con mi señora, el pastorado que teníamos en la iglesia era part-time, o sea, no estábamos full-time en la iglesia. Así que los dos teníamos trabajo. Y estábamos bien económicamente. Es decir, la ofrenda que yo le había incentivado y enseñado que debían apartar para el siervo, para que se fuera entrenando, una iglesia que había una obra misionera que estaba creciendo. Digo, la ofrenda que no superaba el diezmo que nosotros dábamos a la iglesia, a la congregación. Un pequeño grupo, eran 60 por ahí. Así que el tema de plata no era un problema para mí. Poder. No me podía hacer muy langa ahí, una iglesia pequeña. Siempre he preferido trabajar colaborar con pastores, nunca estar en la primera línea. Siempre colaborar, yo me siento más cómodo. Así que poder, por mi temperamento, mi forma de ser, no es que yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el presidente, no me interesa. Quedaba la otra P, pollera. Yo le digo, chicos, yo sé que ustedes me aman, o por lo menos así me lo dicen. Y si alguna de las chicas, que eran muy lindas todas, bárbaros, tiene que hablar conmigo, permítanme que yo esté con mi señora. O hablen directamente con ella. Pero si efectivamente tienen que hablar conmigo a solas, permiten que donde estemos hablando estén las puertas abiertas, que de afuera se vea.
No sé si se escuchará, pero por lo menos que se vea. Necesito que me cuiden. Porque todavía si me pinchan sangro, si me hacen cosquilla me río, no soy de madera. Y lo peor que uno puede decir, no, a mí nunca me va a pasar. Nunca digas nunca. Mira cómo le fue a Pedro. Confesé que mi debilidad podía pasar por esa P. El hecho de haberlo dicho hizo que mi ministerio fuera muy cuidado. Las chicas sabían y venían a veces en grupo y charlaban, y yo fui feliz porque ellos sabían cuál era mi debilidad, cuál era mi talón de Aquiles. Ya han pasado los años, doy gracias a Dios que me sigue gustando el sexo opuesto, todavía, espero que siga así, porque esto de salir del closet todavía no. Dicho sea de paso, un chico dijo a la mamá, mamá, vi una cucaracha gay. ¿Cómo? Sí, salió del closet. Bueno, un chiste malo, es malo pero suma, ¿viste? Es decir, confesar, decir lo que nos pasa, los problemas que uno tiene, hace que uno se cubra. Aparentar que no me pasa nada, que yo soy un superado, me puede hacer pegar un golpe muy duro. La Biblia lo dice, el que crea estar firme, la versión mía dice, ojo que se pega el palo, así de una. ¿Qué clase de persona debo buscar para poderle confesar a otros mis pecados? Dice la Biblia, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Aguza era el término de Reina Valera. Debe ser un amigo, una persona que confíe de todo corazón. Debe ser de hierro, no de plástico ni de cartón, como la mayoría de las imitaciones de las cosas. Debe ser una persona real, sólida, madura, que haya demostrado haber caminado con Dios y transformado su carácter a imagen de Cristo. No quiere decir que ella no tenga problemas. Quiere decir que es transparente, que es sincera. ¿Saben lo que es sincero? No es del 1 al 9 como el viejo chiste. Se refería a los muebles. En la antigüedad, un mueble de muy buena calidad, que era de madera, era una madera que no tenía nudos en la madera. Porque aquella madera que tenía nudos se lo sacaba y se lo taponaba con cera. Entonces un mueble sin cera era un mueble de excelente calidad. Así que nuestra vida no tiene que tener, y si tiene nudos, decir, tengo todos estos nudos, tengo todos estos parches. Entonces me vuelvo sincero. La sexta cosa es descanso en el perdón de Dios. La mayoría de las personas, salvo los psicópatas, tenemos la tendencia a creer que nuestra basura es demasiado grande para que Dios la limpie. Solemos pensar que nuestro pecado es el peor de todos. Y por esta razón muchas veces pedimos perdón a Dios, pedimos a Dios que nos lleve la basura, pero al terminar de orar volvemos a cargar con la misma y seguimos el camino. No aprendemos a confiar en el perdón de Dios. Y saben, con el perdón pasa algo muy interesante. ¿Ustedes recuerdan el pasaje donde el profeta fue a ver al rey para decirle que sus días ya estaban... ¿Saben qué profeta era, no? Isaías va a ver al rey. Y cuando se está yendo, ¿qué le dice Dios? Flaco, volvé y decirle que va a tener 15 años más. Si ustedes leen el pasaje, habla de la integridad de este rey. Yo mucho no conozco la vida de este rey, Ezequías era el rey, pero
Pero habla de la integridad de David. Y ahí me hizo ruido el pasaje. Bueno, de este Ezequiel, por ahí no le conozco mucho sus actividades. Pero de David, perdón, Señor, ¿no te acordás cómo fue el tema con David? Y si hacemos un gráfico, la vida de David para Dios es una vida íntegra. Y nosotros, Señor, fenómeno, yo te veo que vos lo amás mucho, pero acá, por esta parte, ¿te acordás cuando dice cuando los reyes eran la guerra, él se quedó en palacio y toda la cosa que pasó? Yo veo una brecha, se vino abajo, bueno, se arrepintió, pero ¿qué dice Dios? Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca. Cuán lejos esté el oriente del occidente, así arrojaré tus rebeliones. Es más, cuando Él perdona, restituye. Y esa brecha, esa raya que marcó tu vida, desaparece. Y a la vista de Dios, la persona que ha sido restaurada está perfecta. Por eso cuando vos fuiste restaurado por Dios y volvés a pecar en un pecado que ya en otra vez habías hecho, le decís, Señor, perdón, otra vez, el Señor te dice, ¿qué otra vez? Para mí es la primera vez. Pero Señor, mirá que yo fuiste restaurado en tu momento y tus pecados fueron borrados. No me vengas con que otra vez. Porque lo más difícil del perdón de Dios no es el perdón de Dios, es que nosotros no nos perdonamos y no hemos aprendido a restaurarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una libreta llena de las macanas que nos mandamos. Y esa es un acta contraria que por tenerla todavía Satanás a veces la mueve. Aun cuando Jesucristo clavó esa acta contraria en la cruz, y no tienen de qué acusarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios. Si lo aceptamos es porque nosotros estamos dispuestos a perdonarnos y a restaurarnos también nosotros. La palabra de Dios te dice que no puedes hacer nada para merecer el perdón de Dios. Y no puedes hacer nada para ganarlo, porque Dios quiere dártelo por gracia. Entonces, por más que te esfuerces, aprende y descansá en el perdón de Dios. ¿Cómo te regala Dios el milagro de una vida limpia? Él ya lo hizo en la cruz. Ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca más revuelvas algo que Dios ha sanado. No te dañes. Termino con esta ilustración. En una oportunidad estaba solo pensando en algunas cosas y en un momento dado sentí, no es que lo escuché, pero lo sentí muy claro: no maldigas a quien amo. Y ahí lo sentí muy fuerte. Y empecé a pensar en, bueno, en qué hermano pasó por mi mente que yo lo acabo de asesinar ahí, ¿qué pasó? Y no había estado pensando en nadie en particular. Y después me cayó la ficha. Me estaba maldiciendo a mí mismo. Pucha, esto me sale mal, soy un tarado, ¿por qué aún no hice esto? Que me estaba dando con un caño. Y ahí entendí lo que Dios estaba diciendo. No maldigas a quien amo, al objeto de mi amor. Yo era el objeto de su amor. Recuerden que la Biblia dice, nadie tenga mayor estima de la que debe tener. La pregunta es, ¿tenés estima por tu vida?
Si no aprendemos esto, no estamos en condiciones de cumplir el segundo mandamiento. El primero es, amar a Dios, ahí la tenemos clara, todo fenómeno. Pero el segundo es semejante, tiene tanto peso y valor como el primero. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? La pregunta es, ¿te amas? ¿Te respetas? ¿Te valoras? ¿Tienes estima de tu vida? Porque si no lo tenemos, no estamos en condiciones de amar a nadie. Y eso tiene que ver con reconocer que somos objeto del amor de Dios. Y como objetos del amor de Dios, dignos de ser perdonados. Y por el solo hecho de estar ahora en comunión, dice 1 Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Lo crees? Espero que sí. Él pagó en la cruz el precio de todos nuestros errores, de nuestros daños, de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer para limpiar nuestra vida es recibir paz y creerle a Él. Que podamos decir todos, querido Dios, te necesito. Entiendo que por mi propia fuerza no puedo cambiar mi vida. Gracias por amarme tanto que enviaste a tu Hijo a dar su vida por mí en esa cruz. Toma ahora control de mi corazón. Limpia mi vida y hazme el hombre o la mujer que un día soñaste que fuera. Te recibo cada día, Señor, como mi Salvador. Hazme nacer cada día a una nueva vida junto a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, que podamos tener esta oración de confesión, reconociendo, haciéndonos cargo, sintiendo que debemos restituir y debemos buscar ayuda, pero aceptando fundamentalmente tu perdón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.